Vamos a ver una breve introducción a lo que es esta herramienta de diseño y creación de videojuegos, específicamente, ¿no? Unreal. Unreal es un motor de videojuegos que nos permite desarrollar, como dice su nombre, videojuegos, ¿no? Como es un motor, tiene todas las bondades para poder soportar creación inclusive de assets, hacer animaciones e inclusive hacer renderizados. Es una herramienta bastante completa. Entonces, inicialmente para poder utilizar Unreal necesitas el Epic Launcher, ¿no? Que es una utilidad que tiene Unreal para poder manejar las versiones como tal que están instaladas en tu equipo. Entonces, Unreal maneja un motor como tal de videojuegos que te permite tener inclusive versionamiento. Obviamente tú acá tienes que ya tener creada tu cuentita, ¿no? Para poder loguearte. Una vez que te hayas instalado este Epic Launcher, vas a seguramente instalar el motor como tal, que es este Unreal Engine. Entonces, este es el motor como tal de videojuego. Bueno, me está haciendo una búsqueda. Vamos a Unreal. Acá está, ¿no? Aplicaciones. Entonces, comúnmente este motor carga en la memoria bastantes recursos, ¿no? Y muchas veces puede que tome tiempo llegar a cargarlos, dependiendo de la capacidad que tenga tu equipo. Pues entonces, en esa primera impresión, en esta primera pestaña o ventana, si quieres verlo así, Unreal te va a listar los proyectos que tengas ya creados, ¿no? En el caso nuestro, bueno, vamos a crear un proyecto from scratch, es decir, desde cero. Acá tenemos algunas utilidades. Esta es la versión 4 y pico, si no me equivoco. Entonces hay muchas cosas que probablemente no existan en comparación a las versiones más recientes. Eh, ¿Por qué estamos utilizando esta versión? De alguna manera tiene bastantes plantillas que son bastante útiles para poder un tanto curiosear y aprender Unreal. Es por ello que optamos por esta plataforma. En la versión 5 las plantillas se las descargan, ¿no? Hay que buscar las plantillas. En cambio, como nosotros estamos trabajando en un laboratorio y tenemos que trabajar de manera offline, pues las plantillas ya están descargadas en los equipos. Por ello que optamos por esta versión y además tenemos una serie bastante, se diría, representativa de plantillas que contemplan una buena cantidad de tipos de proyectos. Entonces, la primera vez que vamos a trabajar con Unreal, vamos a seleccionar Games. Como te dije, acá se puede hacer renderizado, es decir, tener una pequeña animación diseñada acá en Unreal y obviamente después renderizarla para que sea un video, ¿no? O un producto final. Bueno, en el caso nuestro no nos concierne, nos vamos a ir a juegos. Y esta es justamente la lista de plantillas que te mencionaba, ¿no? Vamos a crear un proyecto en blanco, un juego de primera persona, un juego de una navecita que está volando, un puzzle en 2D. Bueno, en realidad no es 2D. Un rolling, un juego de tercera persona, top-down, para que la cámara siga. Pues dependiendo del tipo de proyecto que seleccionemos, nos va a dar el tipo de juego, ¿no? Entonces acá tengo uno de primera persona, entonces en primera persona solamente vemos el shooter, ¿no? No vemos como tal el personaje. Flying, aquí la cámara se centra en seguir, ¿no? El movimiento que tenga esta navecita. Un puzzle, ¿no? Como te decía, un panorama en 2D. Si bien los objetos son 3D, la cámara es fija arriba, nada se mueve. Rolling, para ver un tanto de física, third person, top down. Probablemente este no sirva. Vamos a hacer una pequeña prueba, ¿no? Y acá tienes problema de renderizado, mira, ya obviamente trabajando con texturas en los objetos. Y así puedes ir curioseando los diferentes proyectos. Lo interesante de acá es que como son plantillas, tú puedes revisar la forma en la que está creado el juego. ¿Listo? Vamos a inicialmente seleccionar este top-down para curiosear cómo trabaja Unreal. Vamos a hacer clic en Next. Acá, bueno, en esta pantalla nos va a solicitar que configure la forma en la que se va a crear el proyecto. Acá. Esto es importante. En la primera opción, choose whether to create a blueprint or C++ project.
Entonces acá lo que nos dice, ¿qué quieres crear? ¿Quieres crear este proyecto quieres que te lo cree como un esquema de blueprints o C++? Blueprints comúnmente está enfocado a no code, es decir, que vamos a trabajar con nodos, vamos a enlazar puntos y comúnmente la programación no es tan compleja, es llevadera, es más configuración. En cambio, C++, acá obviamente nosotros escribimos código y enganchamos a nuestros objetos. Eh, Nosotros vamos a seleccionar C++ para ver un tanto el código. Acá, cualidad. De momento lo dejamos como está por defecto. Acá te dice cómo quieres que sea el ray tracing, es decir, la forma en la que se va a hacer el cálculo en tiempo real para, me imagino, para el renderizado, ¿no? Acá el tipo de producto al cual se va a ejecutar el proyecto. Dependiendo de lo que nosotros tengamos instalado, se puede instalar más utilidades, es decir, que el motor nos va a permitir exportar el proyecto ya sea para la computadora, ya sea para el celular o tal vez otras plataformas, dependiendo de lo que nosotros hayamos instalado acá. Inicialmente a nosotros nos interesa simplemente desktop porque vamos a ejecutar solamente a nivel de la computadora. Y acá te pregunta si quieres con un contenedor inicial. Nosotros vamos a dejar por defecto estas características. La que me interesa es esta, ¿no? Esta que está ahorita C++. Acá te dice dónde quieres crear el proyecto. Y tú escoges dónde quieres que esté la ruta, haces clic y buscas alguna ruta conveniente en función a cómo organizas tus proyectos. Y obviamente acá le das el nombre como tal. Entonces vamos a hacer ejemplo. En este semestre vamos a tratar de seguir el concepto de Bomberman. Entonces, ejemplo, Bomberman, vamos a hacer una pequeña prueba. Y ahora dices crear proyecto. Dependiendo, obviamente, nuevamente de las características de tu equipo, probablemente esto le tome tiempo, ¿no? Va a empezar a crear el proyecto, va a empezar a incorporar las dependencias que requiere el proyecto y obviamente, una vez que concluya, vamos a poder ver la pantalla final. Muy bien, ha terminado de cargar. Esa es la primera interfaz que vas a ver acá en Unreal. Como es un proyecto enfocado a crear código en C++, seguramente también se debió abrir Visual Studio en paralelo para obviamente cargar el proyecto en el background. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un top-down template, es decir, que nosotros ya tenemos en realidad un producto básico beta que ya es funcional. Entonces en esta primera instancia, para ver simplemente como ejemplo, bueno, acá esta interfaz probablemente es la primera vez que estás viendo, te vas a cerciorar simplemente para ver como ejemplo. Acá tenemos en la parte superior esta botonería que nos da muchas alternativas, pero la que me interesa inicialmente es esta que dice Play, ¿no? Entonces, cuando le damos play, obviamente el juego ya empieza, ¿no? Entonces, donde yo vaya poniendo el cursor, sí, mi personaje se va moviendo, donde yo ponga el cursor. Entonces, este contexto ya es funcional, ¿no? Ya detecta colisiones, es decir, que no puedo mover por acá. Hay un algoritmo de trazo, por ejemplo, para que trate de buscar un punto ahí y va a tratar de dar la vuelta, ¿no? Automáticamente. Entonces, toda esta funcionalidad ya está pensada y en la parte inferior obviamente tenemos todos los recursos que requiere este juego, ¿no? Para funcionar. Voy a de momento detener esto. Stop. Y esta es la primera impresión que tenemos. A grandes rasgos. Probablemente acá en Visual Studio, inclusive si abres el Solution Explorer, vas a tener por esta parte el proyecto, ¿no? Acá tienes una carpetita que dice Engine y aquí tienes todas las dependencias de Unreal 4. Acá tienes Games y tienes obviamente el proyecto como tal, ¿no? Entonces acá tenemos seguramente los códigos necesarios para que este juego de momento funcione, ¿no? Entonces acá ten en mente, Unreal para poder generar el juego tiene una combinación de código fuente, que es esto, que está enlazado con Unreal, y obviamente recursos gráficos, que son estos elementos que estás probablemente viendo acá abajo, ¿no? Recursos gráficos que vendrían a ser estos elementos que ves acá, ¿no?